Esta actividad, que es la actividad práctica de la unidad, en la cual vamos a empezar a utilizar ya algunas funciones DAX. Y el recurso que vamos a utilizar. En este caso es un archivo nuevamente de Excel que deben descargar. Y una vez descarguen, vamos a utilizar, que es este, los datos de empleado. Bien. Entonces, aquí tenemos los datos de nuestra base de datos. Vamos a abrir Power BI para entonces iniciar el proceso. Nos falta descargar la actividad. Esto sabía que me faltaba. Descargar la actividad, la cual indica el paso a paso con lo que ustedes deben hacer. Bien. Aquí traté de hacerlo lo más ilustrado posible para que de esta manera ustedes puedan ir desarrollando la idea. Bien. Entonces, van a descargar los recursos y van a cargar las 3 hojas desde el archivo datos empleados. Entonces, vamos a abrir Power BI. Perfecto, entonces aquí abrimos, podemos cargar nuestro archivo directamente desde acá. No es necesario hacer un libro nuevo para entonces, un documento nuevo para entonces cargarlo. Acá encontramos nuestra base de datos. Aquí empieza el proceso de carga. Y aquí tenemos 3 tablas. Esas 3 tablas nosotros las vamos a cargar. Pues la vamos a utilizar, pues la idea es nosotros repasar el ciclo completo. Desde lo que es el Get Data, la parte de modelado, la parte de DAX en este caso. Y al final también vamos viendo la parte de visualización. Bien. Entonces vamos a cargar los datos. Perfecto, y aquí se nos cargaron. Entonces vamos ahora a ver las tablas. Perfecto, aquí se nos muestran las tablas. Si se fijan, tenemos 3 tablas, una de empleado, que contiene todos los datos de los empleados, nombre de empleado, estado, nacimiento, género. Aquí tenemos departamento, posición, nombre del jefe. Tenemos un ID de empleado, que es el que lo identifica. Si vamos a la tabla de evaluación, nuevamente tenemos un ID de empleado y tenemos la evaluación que obtuvo ese empleado en el año. Bien. Luego tenemos una tabla de sueldo, igual con una columna de identificación de empleado, identificador de empleado y el sueldo de ese empleado. Ya si seguimos viendo la guía nos va indicando paso a paso. Por ejemplo, nos pide ir a la sección de transformar datos y realizar lo siguiente. Vamos utilizando reemplazar valores. Vamos a cambiar de inglés a español los datos de la columna género. Bien. Entonces, si venimos acá, vamos a ir, en este caso este es género, vamos a ir a inicio. Aquí tenemos la opción de transformar datos. Él nos va a llevar a lo que es el Power Query. Bien. Y para nosotros hacer el cambio acá, nosotros vamos a utilizar lo que es la opción de reemplazar. Bien, entonces hacemos clic derecho sobre la columna. Si se fijan aquí, se está ejecutando DAX, ya por ejemplo. Estos son implícitas, bien, porque yo lo voy haciendo gráfico y él automáticamente la va ejecutando. Bien, entonces nosotros vamos a hacer esta implícita y luego vamos a hacer otra explícita. Entonces, acá yo puedo hacer clic derecho en el encabezado de género
y decir reemplazar los valores. Así como lo hacemos en Excel, así de fácil. Yo puedo entonces acá indicar, por ejemplo, si yo quiero buscar todo lo que digan email, yo quiero que diga, así de fácil. Le digo aceptar y ya acá vemos cómo se reemplazó todo. Se nos agregó un paso más, que si vengo acá al anterior, vemos que vuelve a inglés. Bien. Podemos hacer lo mismo nuevamente, en este caso para masculino. Reemplazar valores. Ya aquí tenemos eso listo. Nos agregó un paso más. Continuamos con la guía. Luego nos indica que en la columna de nombre de empleado realiza la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Utilizar la función dividir columna por delimitador y una vez separadas las columnas, seleccionar primero la columna nombre en el encabezado y con control presionado seleccionas la columna de los apellidos. Luego las combinas haciendo clic derecho. Ese es el proceso. ¿Bien? Entonces nos indica que primero debemos lo que primero debemos hacer es utilizar la función dividir la columna por delimitador. Bien. Entonces venimos por acá, que vamos a buscar la columna, es esta que está acá, de nombre, y acá tenemos la opción, creo que es transformar, sí, dividir columna por delimitador. Aquí hay un punto importante a tomar en consideración, y es que si se fijan acá, nosotros tenemos un delimitador que es una coma y luego un espacio. Bien. Entonces aquí yo no tengo ninguno de las opciones por defecto. Si tengo dos puntos, comas, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador. Y en este caso yo puedo decir, por ejemplo, personalizado e indicar aquí el delimitador que yo estoy utilizando. O sea que yo puedo decir aquí coma, espacio, y que yo quiero que se haga cuando esa condición se dé. Si yo quiero que que se utilice el delimitador utilizado más a la derecha o más a la izquierda, en este caso yo le voy a decir para cada delimitador, cada vez que se dé esa condición, entonces vas a dividir las columnas. ¿Bien? Le digo aceptar. Aquí ya podemos visualmente identificar que se han separado las columnas. Pues la problemática que teníamos aquí inicial, no sé si lo notaron, es que en el nombre del empleado se tiene el apellido primero y luego el nombre. ¿Bien? Mientras que, por ejemplo, en el nombre del jefe sí está como debe ir. ¿Bien? El nombre primero y luego el apellido. Entonces estamos haciendo ese cambio acá precisamente para que se vea de esta forma. Entonces, luego nos indica, luego del apellido, utilizar la función dividir. Una vez separadas las columnas, primero selecciona la columna de encabezado y con la control presionada, entonces vamos con los apellidos. Entonces, aquí sería de la siguiente manera. Vamos a seleccionar esta primera, que es el nombre, control, la segunda, y clic derecho, y aquí tenemos la opción de combinar columnas. Bien. Cuando vuelvo y hago la combinación de la columna, me va a pedir un separador, que si yo quiero colocar un separador entre ambas columnas. Bien, entonces aquí yo puedo decir si quiero un espacio o si quiero algo personalizado, como yo desee. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un espacio. Y aquí yo puedo identificar cuál es el nombre que yo quiero para la nueva columna. Bien, cuando se combine la columna, yo quiero indicar aquí
ese nombre. Voy a aceptar. Y ya si se fijan acá tenemos nombre y apellido empleado. Y aquí tenemos los nombres con su apellido ya trabajando. Luego vamos a aplicar y vamos a salir. Aunque no está aquí en el paso, vamos a aplicar esto. Y vamos a salir. De aquí de Power Query, vamos a inicio. Y aquí decimos cerrar y aplicar. Bien. ¿Qué va a hacer eso? Los cambios que nosotros hemos hecho aquí en Power Query todavía no se han realizado en la tabla de datos de Power BI. Ahora es cuando yo presiono este botón es que se ejecuta esa función de DATS que nosotros hemos creado. Bien, entonces ya aquí podemos ver cómo se va aplicando y se van realizando los cambios en lo que es la tabla de empleados. Podemos identificar acá el encabezado de la columna nombre y apellido de empleado, que ya está en el orden correcto. Y si vamos acá donde está el género, mírenlo acá como está en español, ¿eh? Entonces vamos bien. Ok, entonces el siguiente paso nos pide nosotros verificar la relación de las tablas. Deben estar como sigue. En este caso se les muestra cómo debe estar. La idea acá es que tenemos 3 tablas, como ya habíamos indicado anteriormente, y el campo en común por el cual se van a relacionar debe ser el ID empleado, en el cual tanto tabla sueldo debe ir relacionada a tabla empleado, como tabla de evaluación debe ir a tabla empleado, no entre ellas. Bien, entonces muy importante ese punto. ¿Por qué no? Porque a veces se complica si yo, por ejemplo, desde este ID enlazo a esta tabla y desde este ID enlazo a esta tabla, puede dar algún resultado que no es el correcto. Entonces, en este caso, desde una tabla madre enlazamos a las tablas cliente. Claro está, cuando yo abro acá la parte del modelado, ya él va a haber realizado algunas de las relaciones, pues el archivo automáticamente lo identifica. Bien, lo que sí deben verificar es que esté correcto. Por ejemplo, cuando yo me posiciono encima de la relación, los campos que representan la relación en cada tabla van a cambiar de color. Miren, si me posiciono acá, y aquí yo puedo identificar visualmente, sin hacer clic ni siquiera, que esos dos campos están relacionados. Porque a veces Power BI, intentando relacionarlas, puede que relacione con otro campo, y al yo visualmente identificarlo de esta forma, cuando voy a hacer la visualización quizás no se muestre la información como yo lo espero. Bien, entonces esto es importante validar. Si en dado caso no es el escenario, pues yo puedo simplemente eliminar la relación, y una vez la elimino, entonces vuelvo y arrastro y la coloco de la manera correcta. Él me valida, que le digo guardar, y ya entonces él vuelve y la realiza. Entonces, muy importante ese punto. Luego nos piden, en el paso 4, dirigirnos al área de visualización, y vamos a insertar una tabla con las siguientes columnas desde la tabla de empleado. Vamos a utilizar el nombre de empleado, vamos a utilizar departamento, posición, estado y género. Miren, acá nosotros vamos a ir a lo que es visualización, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo, según vayamos avanzando, diferentes objetos de visualizaciones nuevos, ¿no? O sea que vamos a ir viendo. Entonces, en este caso ya nosotros habíamos utilizado la tabla, no es nueva para ustedes. Vamos a colocarla por acá. Vamos a modificar esto un poquito para que ocupe así como la mitad de la hoja. Aquí está. Y vamos a ir seleccionando de la tabla que nos indica, seleccionando el objeto insertado,
los campos que nos va a solicitar. Por ejemplo, nombre de empleado, departamento. Nombre de empleado, departamento, ¿ya? Posición, estado y género. Posición, estado y género. Aquí podemos visualizar que hay información que no se nos está mostrando porque los campos seleccionados sobrepasaron la capacidad de la tabla. Entonces yo modifico un poquito el ancho de la tabla para que se muestre. Puedo incluso achicarlo un poco más si deseo. Algo así. Entonces, ya aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a continuar. Luego nos pide, inserte una nueva medida llamada total de empleados en la tabla empleados. Bien. Y aquí empezamos a ver la parte de DAX dentro de lo que ya hemos visto antes. Bien, entonces ya esta es la explícita. ¿Cómo lo hacemos? Para insertar una medida, vamos a hacer clic derecho sobre la tabla que nos está pidiendo, que en este caso es total de empleados. Sobre la tabla de empleados. Acá vamos a hacer el clic derecho. Y aquí tenemos las opciones, tanto la nueva medida como la nueva columna que vimos en la definición, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a decir nueva medida. Cuando seleccionemos nueva medida, lo que nos va a aparecer acá es la barra de funciones, que nosotros luego de habilitada vamos a poder programar acá lo que nosotros queremos. Bien. Presiono, él está haciendo el proceso y acá me indica la tabla, la barra de la función. Bien. Entonces, él nos da un preview acá como de lo primero que yo quiero agregar. Este nombre que se agrega acá por defecto, yo lo puedo cambiar y va a representar el encabezado de esa columna que yo estoy agregando. Bien, cuando yo agrego esa nueva, cuando yo agrego esa nueva medida, yo le estoy diciendo que va a agregar una columna nueva con un cálculo o algún cálculo en base a alguna columna existente. Bien, este valor va a cambiar porque el enunciado me está pidiendo que aquí yo voy a colocar el total de empleados. O sea, yo debo hacer un cálculo que me va a colocar el total de empleados. Por eso ustedes ven aquí, esta es la función, ¿bien? En la barra de funciones van a insertar esa función. Entonces, quizás en este módulo básico no vamos a ver funciones tan avanzadas, ¿verdad? Ya lo podríamos ver quizás en intermedio. Entonces, pero lo que sí quiero es que se lleven como una idea bien acabada de el por qué, la razón y cómo utilizarlo y qué podemos lograr con esto. Entonces, el total de empleados va a representar ese título de esa nueva columna que se va a agregar. Bien, ese encabezado. Y esa nueva columna va a ser igual a la función que yo esté ejecutando. Y si se fijan aquí, count rows, significa en este caso hacer un conteo de una columna. Entonces, si yo vengo por acá, busco esa función, clico aquí debajo, y la va a encontrar acá y me va a decir, bueno, mira, esta función cuenta el número de filas, de una tabla. Bien, el número de filas de una tabla, al cual tú le vas a pasar la tabla que quieres que cuente ese número de filas. Entonces, table va a ser el nombre de la tabla cuyas filas desean contarse, o expresión que devuelve una tabla. Entonces, el valor devuelto, la función count row, devuelve un número entero en este caso. Información adicional, y aquí algún ejemplo de lo que se espera devolver. Y en este caso, por ejemplo, se está utilizando una visualización tipo card, tipo tarjeta, que es la que vamos nosotros también a utilizar el día de hoy. Entonces, aquí algunos ejemplos también. Entonces, este portal es muy de mucha ayuda.
Entonces, vamos a iniciar. Entonces, vamos a copiar los datos. Yo lo voy a hacer sin que está aquí por lo menos. Lo vamos a copiar acá adelante. Van a notar que cuando yo lo pegue, este nombre aquí que dice medida, ¿verdad? Va a cambiar al que yo agregué allá. Entonces, vamos a decir count row, y en este caso, ¿cuál es el conteo que vamos a hacer? Bien, ¿cuál es el conteo que vamos a hacer? La tabla de empleados. Esa tabla él la va a tomar y va a sumar la cantidad de registros que tenga. Bien, entonces acá yo puedo decir, aquí tengo las diferentes tablas. Según yo la voy escribiendo me van apareciendo. No es que yo estoy haciendo algo especial ni nada. Bien, entonces ahí me va apareciendo. Tabla de empleados, que viene siendo esta. Tabla de evaluación, que viene siendo esta. Y así sucesivamente, que es este que está acá. Entonces aquí le doy tab, me la muestra. Y por último, igual que en Excel, aquí yo tengo que agregarle paréntesis para cerrar la función. Una vez ya yo lo tengo acá, yo puedo aplicar. Confirmo esto y él va a hacer el cambio. Podemos visualizar que ya lo que decía medida, acá me dice ahora tabla de empleado. Entonces, acá se muestra cómo se va a aplicar aquí la función DAX. Luego nos pide insertar una visualización tipo tarjeta con la nueva medida agregada. O sea que vamos a agregar y vamos a utilizar una nueva visualización, que en este caso es esta, tipo tarjeta. Acá. Esto va. Y aquí es donde vamos a agregar. Cuando yo selecciono acá, yo puedo decirle, bueno, mira, el total de empleados, lo que tú tienes como resultado, agregámelo acá. Y aquí me dice total de 1, quizás porque tengo seleccionado este acá. Y aquí lo tenemos. Y vamos a continuar. ¿Qué otro punto nos indica por acá? Tipo tarjeta, agregamos una visualización tipo anillo. Y aquí vamos a agregar la leyenda como género, y en los valores vamos a agregar total de empleados. Entonces volvemos allá. Tipo anillo, en este caso es este que está acá, gráfico de anillos. Hacemos clic fuera para que no nos cambie ya ese que tenemos. Y nos indica que vamos a colocar género como leyenda y total de empleados como valores. Seguimos utilizando aquí esa función que ya hemos creado. Entonces, si seguimos, podemos visualizar que luego nos pide agregar una visualización de tipo gráfico de columna. En eje lo vamos a poner como departamento y en valores total de empleados. Sería esta. De esta manera se ve. Por último, en cuanto a la visualización, vamos a agregar otra visualización tipo mapa. Importante, cuando agreguemos esa visualización tipo mapa, debemos de cambiar, recuerden ese punto, el tipo de datos, de
de la columna que representa el estado ciudad. Bien, es lo que nos indica acá. Debemos agregarlo, cambiar el tipo de datos para estado y en categoría de datos seleccionar el estado provincia. Se va a seleccionar la columna estado, que viene con un texto, con un tipo de dato de caracteres simple. Cuando la cambiamos acá a estado provincia, él lo que hace es que asigna la ubicación dentro del mapa. Para esto debe tener acceso a internet. Bien, entonces, estado. Hasta que yo no selecciono esto, no me va a aparecer aquí el menú flotante a través del cual yo puedo hacer la modificación. Bien, si yo tengo seleccionado, por ejemplo, otra celda, o tengo seleccionado esto que está acá, esta vista, no nos aparece aquí arriba el menú flotante. Cuando yo selecciono el campo, entonces sí me aparece aquí la opción de cambiar la categoría de datos. Bien, entonces aquí yo le coloco estado provincia. Y ahora entonces, una vez cambiado, van a notar que de no tener nada en el campo, se muestra acá el símbolo del mundito, como que está haciendo referencia a una ubicación geográfica. Luego van a agregar el campo en ubicación, estado, lo van a agregar en la ubicación, y el tamaño total de los empleados lo van a agregar en el tamaño de la burbuja. Entonces, estado en ubicación, lo tenemos. Y acá vamos a buscar tamaño de la burbuja, tamaño total de empleados. Aquí está. ¿Qué tenemos entonces? Ya luego de esto, aquí se muestra el proceso de cambiar los estados. Ya al final, el resultado esperado va a ser este, el mismo que tenemos. Dentro de lo que hemos hecho, es importante mostrar, por ejemplo, que hay cosas que no la hubiésemos tenido si no hubiésemos hecho ese cálculo con la función DAX. Es que, por ejemplo, yo puedo identificar con ese cálculo la cantidad de personas que pueden trabajar en un departamento en específico por un estado en específico. Por ejemplo, acá si yo le doy clic a este estado de Texas, yo puedo visualmente identificar la cantidad de empleados que tengo en esa localidad, que sin ese cálculo no lo hubiese podido identificar, aún teniendo los datos acá con facilidad. De esa localidad en específico puedo identificar qué cantidad de los 77 pertenecen al género masculino o femenino, qué valor porcentual representa cada cantidad de empleados en base a la totalidad del pastel. Puedo identificar en esa localidad la cantidad de empleados que trabajan incluso por departamento. Si yo seleccionando Texas, indico cuáles son las personas que trabajan en producción. En este caso, bueno, aquí él se receptiva y me lo muestra completo, global, pero si aquí yo lo selecciono, por ejemplo, él me dice de esas 33 personas se están resaltando 39. Bien, que trabajan en ese, y así sucesivamente podemos identificar la cantidad de personas que van trabajando por departamento. Por ejemplo, en el departamento de ventas en Texas, solamente de estos 77 hay 2. Bien. Y así sucesivamente podemos ir viendo. Este es el resultado esperado. Quiero que lo analicen y lo vean desde este mismo punto de vista. Dentro de los requerimientos adicionales para la siguiente actividad, van a hacer un pequeño cálculo en el cual deben identificar el valor promedio de lo que es el sueldo, y también vamos a hacer lo que es el valor promedio de lo que es el rendimiento. Ya eso se lo voy a compartir en un documentito de Word parecido a este, para que así se les sea mucho más fácil seguir el paso a paso. Y muy importante, señores, porque yo según fui evaluando, algunas actividades de las cargadas no incluían la barra de tareas. Muy importante que me agreguen, cuando hagan la captura,
que me incluyan este espacio donde está el tema de la fecha y la hora, por favor, para así, por cuestiones de auditoría, también tener esa información. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos el día de hoy? ¿Les gustó el contenido? Excelente, ahora nos toca practicar. Todo bastante claro, Excelente. maestro, la verdad. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, para la semana próxima, que es nuestro cierre, vamos a trabajar con el tema de, vamos a crear una cuenta con la cual vamos a poder publicar parte del contenido de la semana próxima. Pues como se han dado cuenta, hemos venido viendo visualizaciones prácticamente desde el inicio. Vamos a profundizar un poquito más o a mejorar un poco más esa parte de las visualizaciones, agregar un bordecito para que esta interfaz se vea como más profesional, ¿verdad? Una imagen de fondo con un borde donde todo caiga, se vea como varios múltiples colores y demás. Y esto lo vamos a llevar a la publicación pasando por todo lo que conlleva la creación de una cuenta corporativa que se puede utilizar para eso momentáneamente. Y ver la parte también de mobile y de services. Ya con eso cerramos y ahí tendrían también algunas actividades prácticas más. Líderes, para mí un placer. Les veo en la meta a todos.